quien va a exponer sobre docencia en letras e inteligencia artificial generativa, perspectivas críticas, respuestas y soluciones desde la lingüística. Bueno, antes que nada le quiero agradecer, permítanme tomarme unos minutitos para agradecerle a Victoria que aceptara nuestra invitación tan amablemente, con tan buena predisposición, con tanto entusiasmo para compartir su trabajo en este espacio y además adaptándose a nuestros tiempos, que también eran un poco acotados. Bueno, les cuento un poco de Victoria, es licenciada profesora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, donde también obtuvo su doctorado en letras y, bueno, en cuya Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es actualmente docente en las cátedras, bueno, de Lingüística 2 e Introducción a los Estudios del Lenguaje y la Comunicación. También es miembro del equipo docente de la Diplomatura de Posgrado en Inteligencia Artificial y Educación. Está a cargo del módulo Uso Experto de la IA en el aula, un enfoque práctico. Ha participado de diversos proyectos de investigación y actualmente dirige el proyecto Desarrollo de una herramienta tecnológica con inteligencia artificial para la alfabetización académica. Como ven, todo relacionado con el tema de hoy. También entre sus tiene publicaciones sobre el tema, sobre lingüística, sobre filología y ha dado cursos y seminarios, entre ellos prácticas docentes en tiempos de inteligencia artificial en un programa de acompañamiento a las prácticas de lectura y escritura en la Universidad Nacional de La Plata también. Ha tenido varias becas en sus estudios de grado y posgrado y actualmente está en Ciudad de México como becaria del Colegio de México, becaria postdoctoral, desarrollando tareas de investigación para el diseño de herramientas de diagnóstico del uso de IA, la confección de guías de buenas prácticas académicas, entre otras actividades. Entonces, sin más, los dejo con Victoria. Bueno, muchas gracias por esa presentación, así suena un poco abrumado. Pero bueno, con mucho entusiasmo entonces les cuento un poco en qué vengo trabajando y preparé esta conferencia con el objetivo no solamente de colaborar con ciertas perspectivas críticas en torno al fenómeno de la inteligencia artificial generativa, sino también a pensar soluciones y respuestas que nos permitan establecer, por un lado, una distancia crítica con respecto al fenómeno, pero también cierto grado de esperanza con respecto a qué podemos hacer como docentes, como profesionales de las letras, en torno a la incorporación del uso de este tipo de tecnología en las aulas. En la, en el recorrido de esta conferencia voy a referir primero cómo genera un texto una inteligencia artificial, con algunas características y las implicancias del uso de esas características. En segundo lugar, cómo producimos textos los humanos por oposición a esta generación automática de la que vamos a hablar. En tercer lugar, voy a recuperar algunos de los riesgos del uso que pueden aparecer en diferentes contextos, específicamente en el caso de la docencia. Y por último, vamos a hablar un poco de qué implicancias tiene esto en la docencia, en nuestro ejercicio cotidiano. Bien, entonces empezamos con cómo genera un texto una inteligencia artificial. En la experiencia que hemos tenido, las personas que nos acercamos por primera vez a este tipo de tecnologías, de pronto podíamos encontrarnos un poco abrumados por la experiencia de ingresar unas instrucciones que hasta hace unos años en Google simplemente nos hubiese arrojado una serie de links posibles y encontrar con que hay una respuesta automatizada de algo que parece humano, ¿no? Parece escrito por un humano. Eh, Específicamente en 2022, las personas que empezamos a trabajar con esto en diciembre, nos asustamos primero y después empezamos a ver los límites evidentes que tenían este tipo de respuestas, específicamente con ChatGPT, ¿no? Fue la primera que apareció. Y a partir de esta experiencia inicial, una gran cantidad de investigadores empezamos a trabajar con cuáles eran las características de esos textos y por qué se producían de manera tan repetida y estable, y tienen fundamentalmente que ver con cómo genera texto una inteligencia artificial, y un poco vamos a develar el misterio que parece haber detrás de estos chatbots que en principio por momentos parecen magia.
En principio, la estructura de generación automática de texto responde a la de un texto predictivo. Ahora vamos a ver qué significa esto. Pero piensen en el predictivo del celular, ¿no? Esta aplicación que tenemos en nuestro teclado, que lo que hace es sugerirnos palabras a medida que vamos escribiendo, o como de la misma forma que hace Gmail, por ejemplo, cuando empezamos a escribir un mail y lo cerramos y decimos, quedo a la respuesta, perdón, quedo a la espera, y al lado en gris Gmail nos pone de su respuesta, ¿no? Eso es una estrategia predictiva. Y la pregunta es, ¿en qué se basa, digamos? ¿Por qué un teclado predictivo? ¿Por qué un texto predictivo? Bueno, porque está entrenado con un montón de textos previos, ¿verdad? De la misma manera entonces que aparece en nuestro teclado en función de todas las múltiples conversaciones que hemos mantenido con gente a lo largo del uso de ese celular, bueno, nos va a sugerir determinadas respuestas o continuación. También la generación se caracteriza por ser no determinista, ahora voy a hablar un poco de qué significa eso. Y por último es condicionado. Que sea predictivo, quiero retomar esto un poco, implica que se trata de una forma de generación de texto que no trabaja necesariamente con la precisión o la adecuación a un contexto. Quiere decir que nosotros ingresamos texto en un prompt, es decir, en una instrucción que agregamos por ejemplo, ingresamos en un chat, y en función de esos caracteres que nosotros ingresamos, de esas palabras, esas pequeñas unidades de texto, lo que va a hacer el modelo es predecir la próxima palabra más probable, ¿no? Sobre esto dice OpenAI en 2019 cuando empezaron a desarrollar su modelo GPT. Fíjense, 2019, o sea, todo esto de la percepción de que las ideas generativas son cosas nuevas, no, lo nuevo es el formato en un chat lanzado al público con las características que tuvo ChatGPT 3. Pero esta tecnología viene desde hace unos años, específicamente OpenAI se fundó en 2017, si no me equivoco, y empezaron desde ese entonces a producir esto. Dice OpenAI, nuestro modelo, llamado GPT-2, sucesor de GPT, fue entrenado simplemente para predecir la siguiente pregunta con 40 gigabytes de texto proveniente de Internet. Es un gran modelo de lenguaje transformacional basado en 1.500 millones de parámetros, entrenado en una base de datos de 8 millones de sitios web. ¿Por qué me interesa señalar esto? Porque a veces tenemos la sensación cuando escribimos en un chatbot y tenemos la respuesta específicamente en el caso de ChatGPT, que del otro lado hay un razonador, ¿no? Hay una persona que está pensando o algo parecido a un autómata que está respondiendo. Y eso ha generado, en muchos casos, una humanización de la CIA. Lo podemos ver, por ejemplo, en la prensa, lo podemos ver en personas que nos dicen que usan a ChatGPT como psicólogo, o lo podemos encontrar incluso en la forma en la que conceptualizamos a este tipo de chatbots, diciendo cosas como le pregunté X cosa o me respondió tal otra. Y en realidad es importante que tengamos en cuenta esto. No es una inteligencia artificial, no es inteligente y no es artificial, es un predictivo, digo, es un generador automático de texto predictivo. Y esto es sumamente importante porque necesitamos comprender que en muchos casos la forma de generación de texto tiene incorporado, justamente porque es predictiva, una gran cantidad de prejuicios, que ahora vamos a ver dónde vienen, sesgos y estructuras que ya digamos, aparecen en textos anteriores y que se repiten, y que quiere decir que no nos va a poder decir ni cosas nuevas necesariamente, ni cosas que tengan sentido, sino que el sentido lo vamos a poner nosotros cuando leemos lo que produce, ¿sí? Porque no es una persona que está generando texto de manera consciente. Entonces no tiene un objetivo detrás del texto que genera. En cambio, cuando nos genera texto, lo que producimos nosotros es el sentido a través de la lectura interpretativa, ¿verdad? ¿Y cómo genera esas predicciones? Bueno, a partir del entrenamiento. Recién ahí vimos que OpenAI declaraba estos miles de millones de textos. Bueno, algo parecido dice Meta,
que es la otra empresa que ha producido así como rapidito y se ha lanzado al mercado su modelo Llama 2, que es el mismo modelo que alimenta Meta AI, que es la aplicación que tienen en el WhatsApp. Dice, nuestro corpus de entrenamiento incluye una combinación de datos de fuentes de acceso público que no incluyen datos provenientes de servicios o productos de Meta. Ahí lo que están diciendo es, no se preocupen, no usamos tus interacciones privadas del chat de Facebook para alimentar esto. Inchequeable igual. Hemos hecho un esfuerzo por remover los datos provenientes de determinados sitios web que contienen un gran volumen de información personal sobre individuos particulares. Hemos entrenado al modelo con 2 billones de tokens. Tokens son las unidades de texto pequeñas, mínimas, que utiliza el modelo para entrenarse. Dado que este número facilita una buena relación costo-rendimiento, dándole mayor notoriedad a las fuentes más fácticas en un esfuerzo por aumentar el conocimiento que ofrece y disminuyendo la frecuencia de las alucinaciones. Recordemos esto porque va a servirnos después. ¿Qué quiere decir que en esa generación automática de texto sea no determinista? Bueno, que en el caso de los modelos de OpenAI se dieron cuenta los desarrolladores que si siempre se le pedía al modelo que responda o que continúe el texto con la siguiente palabra más probable, las respuestas siempre iban a ser las mismas en el caso de que 2 personas ingresaran exactamente las mismas instrucciones. Sin embargo, no funciona así ChatGPT. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, un pedido de generación de un texto y otra persona genera exactamente el mismo pedido y lo ingresa en ChatGPT, las respuestas no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque hay un grado de aleatoriedad. Quiere decir que hay un grado de, o como le dicen ahora mucho, randomización, esa traducción de la palabra en inglés, hay un grado de opción aleatoria por las palabras que son más, por la palabra siguiente en la generación de un texto. No va a ser el 100% de los casos, no todas las respuestas van a tener un gran componente aleatorio, y eso también varía dependiendo de algo que los programadores llaman temperatura, es decir, ese grado de mayor o menor aleatoriedad en la producción de texto. ¿Pero por qué interesa esto? Porque si hay un grado de aleatoriedad en la respuesta, quiere decir que el modelo no puede identificar cuándo es importante la precisión terminológica y cuándo no lo es. Entonces, por ejemplo, si nosotros le preguntamos por un texto de lingüística, si le pedimos, por ejemplo, que nos explique cuál es la definición de deíctico según Van Benís, lo que va a ocurrir es que la variación, justamente esta aleatoriedad que va a ingresar dentro de la generación de texto, va a generar que no utilice los conceptos adecuados que tiene que utilizar, o por lo menos no siempre. Entonces, ese problema es importante para el trabajo científico, aunque en la cuestión personal se vuelve un punto a favor, porque justamente lo que señalaban los usuarios es que si hay un grado de aleatoriedad, entonces las personas tenemos una mejor predisposición con respecto a estos chatbots. Esto, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el impacto que tiene? Bueno, lo vamos a ver ahora, pero tiene que ver con alentar la construcción de textos verosímiles o creíbles. Y por último, se trata de una generación de textos condicionada. ¿Qué quiere decir que esté condicionada? Bueno, que no es que simplemente entrenaron a un modelo con una gran cantidad de texto y le dijeron libre, ¿no? O sea, respondés en función de tu entrenamiento y nada más, sino que existe una gran cantidad de intervenciones directas que hacen las empresas con respecto, por ejemplo, a de qué temas no puede hablar un chatbot, ¿no? Si utilizaron ChatGPT durante 2023 y durante 2025, identificarán la gran cantidad de diferencias o de temas sobre los que antes respondía que ahora no. O, por ejemplo, la gran cantidad de palabras que aparecen directamente como bloqueadas y que impiden la continuación de la conversación, por ejemplo, con ChatGPT. ¿Cómo hacen esto? Bueno, dicen los creadores de Llama 2. Refinamos nuestro protocolo, ahí al autocorrector en inglés, ahí me lo corrigió, nuestro protocolo RLFH, refuerzo en el aprendizaje con feedback de humanos, con destilación de contexto. Fíjense que les ingresan un prompt a un nivel más profundo, no del mismo modo que lo hacemos nosotros cuando lo usamos, sino en un nivel profundo de su programación,
con la indicación de seguridad, sos un asistente seguro y responsable, ¿no? Este es un solo ejemplo y es el declarado por la propia empresa. Nos consta a las personas que hemos estado observando este tipo de intervenciones que hay una gran cantidad de prompts internos, se llama prompt injection o fine tuning, donde las empresas optan por pedirle a los modelos que no hagan determinadas cosas o no respondan ante determinadas cosas. Un ejemplo es eh, cuando se les pide a los modelos que generen imágenes perniciosas o imágenes muy violentas. La tendencia de los modelos va a ser a negarse a producir ese tipo de cosas, o por lo menos los modelos que tienen más preferencia por la seguridad, como Llama, como ChatGPT, por ejemplo. Hay otros que están menos tuneados. Y por lo menos esto es importante también teniendo en cuenta que ahora, por ejemplo, en la nueva versión de ChatGPT, en la 5, también está prompteado para evitar perdón, asignar respuestas sobre, por ejemplo, salud mental, ¿no? Hay una resistencia del modelo a responder preguntas que se interpreten como cuestiones de salud mental justamente por la gran cantidad de personas que estableció una codependencia con respecto a este tipo de software. ¿Y por qué importa esto, entre otras cosas? Porque esta generación de textos se diferencia mucho de cómo las personas producimos textos. O sea, esto que hablamos recién es cómo genera texto una IA de forma automática. Son textos que a nosotros nos parecen que son humanos, pero nuestros textos producidos de manera original son muchísimo más complejos y sobre todo, entre otras cosas, muchísimo más eficientes y efectivos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alfabetizados. En la medida en la que generación automática se caracteriza por ser un texto predictivo, el texto que generamos, que producimos los humanos, es analítico, en términos de no establecemos texto a partir de la predicción de la próxima palabra más probable, sino que de todas las opciones posibles utilizamos la correcta, porque obviamente allí donde hay aleatoriedad de vez en cuando en la producción en la generación automática de texto, nosotros producimos texto intencional. Quiere decir que detrás de esa opción analítica hay una intención, hay una motivación, obviamente asignada a la psiquis que está detrás de esa producción lingüística, ¿no? Allí donde hay entrenamiento, es decir, donde hay una gran cantidad de texto que ha alimentado las asociaciones estadísticas que dan lugar a esa generación automática de textos, nosotros tenemos creatividad, ¿no? Nosotros somos capaces de producir ideas nuevas. Un modelo de IA jamás puede ser creativo porque lo único que puede producir es asociación en función de un entrenamiento previo. Incluso cuando le pedimos que sea creativo, lo que va a hacer es tender a asociar la palabra creatividad con tendencias divergentes, no necesariamente con efectivamente algo de creación única. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente va a reordenar los datos y va a, eh, digamos, regurgitarlos en una conversación de chat. Eso no quiere decir que sea creativo. Que nosotros no sepamos que efectivamente eso ya se hizo antes, no quiere decir que no se haya hecho antes, efectivamente, ¿no? Entonces, los modelos no son creativos, están entrenados. Y por último, allí donde la generación automática de una IA es condicionada, es decir, es intervenida por decisión de sus programadores para evitar determinados contextos, determinadas respuestas en determinados contextos, nosotros hacemos una producción contextualizada. Quiere decir que identificamos los contextos en los cuales nos movemos y optamos por, justamente a través de la intencionalidad, elegir un elemento por sobre otro y evitar ciertos temas o ciertas formulaciones precisamente porque nos interesa participar socialmente en la dinámica social de manera eficiente, pero también considerada, ¿no? En función de los contextos. Y justamente la idea de señalarles la divergencia entre uno y otro es explicar que generar texto automáticamente no es producir conocimiento. ¿Se acuerdan que yo les dije entonces que esa alternancia aleatoria de determinados textos hizo en los primeros ensayos con ChatGPT que los usuarios tengan una mejor relación o una mejor respuesta hacia el chatbot, porque, claro,
resultado más amigable, más relajado, que simplemente siempre responda de la misma manera. Porque son modelos entrenados para ser verosímiles, pero no veraces. Son software diseñados para parecer ciertos, no para decir la verdad ni para proponer contenido correcto. Y esto a las personas que hacemos ciencia, a las personas que trabajamos en educación, nos importa, porque gran parte de lo que hacemos en nuestros espacios de docencia e intervención laboral es tratar de producir conocimiento y de transmitir conocimiento verificable, replicable, que tiene fuentes, que es trazable. Y estas son todas características que no tienden a tener los textos generados automáticamente por IA. Entonces, acá tenemos una gran diferencia entre las características del texto generado automáticamente y el texto que producimos como conocimiento los seres humanos. Ahora, ¿cómo hacemos eso los seres humanos? Digamos, ¿cómo es posible que produzcamos todas estas, digamos, no como esta articulación tan grande de ideas que además están contextualizadas y son creativas y son intencionales? ¿Cómo hacemos para producir eso? Bueno, porque estamos alfabetizados. Y cuando decimos en general alfabetizaciones, hay toda una disputa de si en torno a si deberíamos llamarle alfabetización o no. Pero bueno, a los efectos de esta conferencia, vamos a decirle así, eh, la pregunta es qué significa estar alfabetizados. Obviamente la idea general que socialmente tenemos de la alfabetización es este proceso de aprendizaje de lectura, escritura y números, ¿no? Del registro de los números, de la posibilidad de poder leerlos y escribirlos, que es una instancia importantísima para ejercer la ciudadanía, por supuesto, porque vivimos en una sociedad que está eminentemente atravesada por la cuestión textual, ¿no? Desde los contratos hasta cualquier intervención, por ejemplo, en cualquier nivel de educación. Y desde una inscripción hasta la recepción de una receta. Digo, hay tantas cosas, tantas dimensiones sociales en las que la alfabetización es clave para ejercer la autonomía, que sin lugar a dudas es una instancia importantísima para el desarrollo de los individuos y de las sociedades. Pero las alfabetizaciones y los docentes de superior, sobre todo, sabemos esto, no acaban en la lectura y la escritura de letras, palabras y números. Porque lo que nos encontramos frecuentemente es que hay personas perfectamente capaces de leer y escribir, pero cuando hay que escribir de forma autónoma, con diversos objetivos, establecer estrategias para la gestión de esos textos, para su producción a largo, mediano, corto plazo, o leer textos que son particularmente complejos, encontramos que hay un montón de dificultades que no se reducen a, sabes leer una palabra como puede ser que no entiendas no sé, la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Como que hay una diferencia entre uno y otro. No es lo mismo, no podemos pensar que es lo mismo leer y escribir el propio nombre que leer y escribir eh, un texto académico, por ejemplo. Entonces, eh, alrededor de la década de los 80 aparece este concepto de alfabetización académica. Es un concepto propuesto por una escuela de Reino Unido que miren lo que les empieza a pasar. En los 80 empiezan a tener el problema, entre comillas, de que la universidad empieza a llenarse de personas de las clases obreras. Y se dan cuenta de que ese público histórico que había ingresado a las universidades representado por esas clases, esos estratos letrados superiores, ¿no? que fueron a escuelas que los prepararon para ir a la universidad, no son el único público que se encuentran en el espacio de la educación superior. Y a partir de ese momento hay una serie de docentes, sobre todo de letras, que empiezan a advertir la necesidad de un proceso de aprendizaje de escritura autónoma que se caracterice por contener indicaciones precisas sobre cómo son los textos escritos y producidos en la universidad. Porque no es lo mismo. Porque hay esferas de uso específicas que tienen sus propias reglas y que en algún punto, si no le explicitamos a nuestros estudiantes cuáles son esas reglas, lo que va a pasar es que van a terminar por abandonar los espacios universitarios, que es algo que los docentes superiores ven mucho, sobre todo en los primeros años. Eh, Obviamente acá aparece también la cuestión de la alfabetización digital,
que ahora vamos a hablar un poco de qué significa, que irrumpió sobre todo a partir de la creación de este concepto a cargo de Hilster en 1997, y después se volvió cada vez más eh, pregnante e importante, hasta llegar al concepto de alfabetización en IA, que es un concepto de este año que vamos a referir brevemente en un rato. ¿Por qué importa esta diferencia entre la alfabetización y la alfabetización académica? Porque la alfabetización académica, entre otras cosas, implica la lectura y escritura como prácticas sociales no universalizables. Y esto es importantísimo para pensar en cómo producimos textos en educación media, específicamente en educación superior. Porque muchas veces creemos que aprender a escribir o leer es algo que se puede abstraer de alguna manera, es una práctica relativamente universalizable que entonces puede resolverte, por ejemplo, en un taller de lectura y escritura. Y la realidad es que las personas que atravesamos la academia sabemos que por cada docente un manual y por cada manual una forma de escritura y una forma de lectura. ¿Por qué esto es importante? Porque necesitamos empezar a explicitar esas reglas. Necesitamos empezar a entender que la lectura y la escritura son además prácticas situadas porque cada espacio, cada esfera de uso, cada instancia de escritura, cada género discursivo, esto no es menor, la diferencia entre los géneros discursivos es importante, va a tener sus propias reglas. Y que esos procesos son procesos que tienen que darse a lo largo del tiempo, que no se pueden apurar en muchos casos y que requieren devolución a los estudiantes. Entonces, poner de manifiesto que aprender a leer y escribir en diferentes ámbitos no es un proceso de la noche, que se produce de la noche a la mañana, que no se resuelve en un cuatrimestre en un taller y que requiere una serie de devoluciones que pueden ir a lo largo de un proceso y a lo largo de la práctica por parte de los estudiantes, mejorándose y que efectivamente continúa a lo largo de toda nuestra formación, implica entender que esa puesta en palabras de esas reglas nos puede evitar, entre otras cosas, que estudiantes vayan, se enfrenten con una frustración, diciendo cómo puede ser que no aprenda, estoy en la universidad en tercer año, cómo puede ser que me sigan corrigiendo cosas de escritura cuando ya se supone que ya aprendí. Y, y justamente lo que puede terminar por hacer es establecer una relación un poco más sana, menos exitista con los procesos de escritura, porque además las personas que hacemos ciencia sabemos que no hay vez que no entreguemos un paper y que nos lo devuelvan los referatos totalmente corregidos y machacados y una dice, hace 15 años que hago esto, ¿cómo es posible que me sigan diciendo que escribí mal? Bueno, es un proceso, la lectura y la escritura son procesos. ¿Y por qué? Bueno, por estos motivos es importante porque necesitamos alentar la autonomía en la escritura y sobre todo la autoestima académica de las personas que estamos aprendiendo a escribir y leer textos complejos, pero también en estos últimos años se ha vuelto clave la alfabetización digital, porque en varios aspectos la alfabetización digital es importante, por ejemplo, para establecer una ciudadanía, un ejercicio de ciudadanía crítico en la sociedad de la información. Vivimos en un momento en el que la información tiene una alta circulación y parece en muchos casos la única manera de atravesar una gran cantidad de instancias importantes, por ejemplo, del acceso a derechos, ¿no? Sin duda. El problema es que esa información que circula no necesariamente circula siempre en los mismos contextos ni circula con la misma calidad. Y gran parte del proceso de alfabetización digital, por supuesto, tiene que ver con la jerarquización de esas fuentes, es decir, con la capacidad que puede tener o no un individuo de identificar cómo hacer, por ejemplo, para verificar información, pero no solamente eso, sino para discriminar la jerarquía, esta fuente es mejor que esta, por qué, de dónde viene, qué quiere decir creerle más a un diario que a un tweet, y el día en otro contexto más a un artículo científico que a una noticia de un diario, qué significan los grados de verificación, por qué es más
segura la información que aparece, por ejemplo, en Wikipedia, que la que aparece en Reddit, y ese tipo de mecanismos que tiene que ver con identificar la importancia de la verificación por pares, por ejemplo, o de la vigilancia de determinada circulación de datos y el chequeo, que es en este momento de nuestra historia, donde las fake news corren rampantes, es fundamental para justamente no ser sujeto, en el sentido literal, ¿no? No ser sujetos sujetos, ¿no? No ser sujetos atados por esa gran cantidad de circulación de la información que no podemos interpretar de manera efectiva. Y por último, poder hacer todos estos ejercicios de manera autónoma, es decir, poder hacerlos de forma no tutelada. ¿Sí? Eh, no solo necesitamos autonomía para el empoderamiento en términos de decisión de a qué información creer o no, de dónde poner nuestra confianza, sino también para reducir el pensamiento mágico. Y esto me parece clave para pensar la relación con las fuentes digitales. ¿Por qué? Fundamentalmente porque a lo largo de los años, esto es un fenómeno que se puede observar en cualquier parte, eh, hemos sido testigos de cómo las pantallas, especialmente si nacimos, quienes nacimos antes de los 2000, hemos sido testigos de cómo las pantallas empezaron a transformar interfaces extraordinariamente expulsivas, esas interfaces azules, ¿no? Con letras blancas, todos con letra que se parecía a la de la máquina de escribir, ¿no? Que es la IBM, la letra del código. ¿Cómo pasamos de eso a las pantallas que pueden navegar niños que no saben leer? Digo, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo fue posible que pasáramos de carromatos que tardaban siglos en abrir un PowerPoint y que entrenaban mucho nuestra frustración, sobre todo por lo lento que cargaban, porque a lo mejor en los primeros 2000 si querías bajarte un disco tenías que esperar 4 o 5 días a que te descargara todo el emule. En cambio, si tarda 20 segundos en cargar la canción de Spotify, ya empezamos a tener un poquito de ansiedad. Y eso tiene que ver con el crecimiento de una tendencia muy clara, observable e identificable también en las empresas, que es a lo intuitivo. El problema de hacer interfaces cada vez más intuitivas es que, entre otras cosas, la distancia que sentimos los usuarios entre lo que nosotros vemos y el código que hay detrás, nos alienta la percepción de que lo que ocurre en realidad es mágico. No es magia. Yo siempre me acuerdo de una anécdota que cuenta siempre mi mamá. Mi papá se fue de viaje a China y esto fue en los 2011, ponele, más o menos, 2010, no me acuerdo. Mi papá estaba en China, nosotros estábamos en Argentina y mi abuela veía cómo hacíamos videollamada con mi papá y mi abuela decía, yo sé que esto es verdad, pero para mí que es joda. ¿No? Es un chiste, es un simulacro, no puede ser verdad. ¿Por qué? Porque el desconocimiento que tenemos con respecto a cómo funciona es tal que nos da la sensación de que es magia. Y si es magia, entonces es magia que crecientemente es cada vez más correcta, porque lo que observamos también es un crecimiento en la capacidad de Internet y de las pantallas de darnos información certera. Si no es joda, si efectivamente la persona está del otro lado del mundo y estamos pudiendo tener una relación visual y auditiva con la otra persona en este mismo momento, es decir, si esa magia es además ciencia, entonces podemos confiar plenamente en esa magia. Y esa construcción de la creencia de que todo lo que ocurre en Internet es verdad, nos trae en este momento a creer efectivamente cualquier cosa que aparece en una pantalla y a que TikTok sea una fuente, por ejemplo, porque lo vi en Internet, ¿no? Teniendo esto en cuenta, llegamos al momento de la emergencia de las IAs generativas. Y acá hay un texto que a mí me gusta mucho, que se llama Alfabetización en Inteligencia Artificial. Hay muchas escalas, digo, hay una gran cantidad de bibliografía sobre este tema. Desafortunadamente casi todo está en inglés, ya cambiaremos eso. Pero particularmente me interesa traerles este concepto porque la alfabetización en IA, en función de lo que les acabo de decir sobre la alfabetización digital, requiere, según muchos autores que están investigando este tema, al menos 4
ejercicios y el desarrollo de 4 competencias. La primera es tener algún conocimiento técnico sobre cómo se genera ese output. Esto que les dije recién de identificar que es un texto predictivo, que no hay una persona atrás, que no hay un razonador detrás de la IA, eso ya es una forma de alfabetización. Al menos el primer pilar. ¿Por qué? Porque establece una distancia crítica. Esto es cháchara, ¿no? Es el teclado predictivo. Entonces, si no es un razonador, puedo establecer una distancia crítica con respecto a eso. El segundo elemento es la competencia para hacer un uso eficiente, un uso eficaz, un uso estratégico que no solamente tenga en cuenta el grado de desconfianza necesario, sino también saber qué hay que poner para obtener determinados resultados en un chatbot o cómo hacer para utilizar una herramienta de forma estratégica. El siguiente pilar, según estas autoras, Tadimala y Maher, que a mí me gustan mucho, es la evaluación de los aspectos éticos. ¿En qué grado creemos que es ético hacer uso de una inteligencia artificial? No solamente pensando en, por ejemplo, la posibilidad de incurrir en deshonestidad académica o en varios tipos de deshonestidad, sino, por ejemplo, el grado de daño que puede implicar, eh, entre otras cosas, la generación de texto falso, ¿no? Porque de nuevo es altamente creíble. Y por último, la evaluación de un posible impacto social, que esto está cada vez más presente en la discusión en la prensa específicamente, y a mí por lo menos me alegra, porque entre otras cosas, el uso de inteligencia artificial tiene un impacto ambiental gigante, tiene impactos, digo, cada respuesta generada por inteligencia artificial consume electricidad y agua y las empresas están cada vez más instalando generadores que dejan, por ejemplo, sin presión de agua pueblos enteros, como para nombrar solo uno de los cientos de formas de impacto social, pero también tienen implicancias que desconocemos, por ejemplo, en términos de la psiquis de niños o en términos de cómo afectan a nuestras democracias. Entonces, el uso de inteligencia artificial alfabetizado requiere al menos estas cuatro competencias, ¿no? Identificar y evaluar posibles impactos sociales, evaluar qué significa hacer un uso ético, saber cómo hacer un uso eficiente y tener un conocimiento de cómo genera las respuestas automáticas. Y acá aparecen los riesgos específicamente en el ámbito docente. ¿Por qué nuestros estudiantes usan IA? Una de las grandes preguntas que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué vuelven? ¿Por qué aparece constantemente esta cuestión? Muchos docentes tienen la tendencia de decir fácil, porque son unos vagos, ¿no? Pero la bibliografía nos indica otra cosa, o nos indica por lo menos una diversidad de motivos. Obviamente el ahorro de tiempo y esfuerzo es un factor importante, también es la mezquindad cognitiva. La mezquindad cognitiva es esa tendencia que tenemos todas las personas, definida por la eh, Asociación Norteamericana de Psicología, la famosa APA, la de las reglas bibliográficas, define cognitive miscellaneous o mezquindad cognitiva como la tendencia humana a querer hacer el menor esfuerzo cognitivo. Todas las personas queremos hacer el menor esfuerzo cognitivo, es parte de ser humanos. ¿Es uno de los motivos para explicar el uso? Seguro, no es el único. De los más repetidos entre los estudiantes es la sobrecarga de tareas. Digo, pensemos en el contexto de nuestros estudiantes, por ejemplo, de educación superior que trabajan. La asistencia automática en el proceso de aprendizaje, esta tendencia que refieren jóvenes que dicen, es más fácil preguntarle a ChatGPT y me ahorra la vergüenza de tener que decirle al docente que no entendí, entre otras cosas. Específicamente pensando en la distancia o en la falta de instancias de contacto que hay entre docentes y estudiantes. También para mejorar los trabajos, para gestionar más eficientemente las tareas, un uso importante es hacerme un plan de lectura para X cosa o cómo hacer para, o tengo que hacer todas estas cosas, organizar un plan de trabajo, eso es un uso importante de este tipo de software. Eh, También la presión y la competencia, esto de que haya una gran cantidad de estudiantes que lo usan y entonces la percepción de que me quedo atrás si no lo uso, muy referido por estudiantes. Lo mismo el hecho de que esté ahí todo el tiempo, ¿no? Bueno, sé que es un recurso, o sea, sé que está ahí esperándome todo el tiempo, es una espera, una persona constante que está ahí esperando, ¿no? Porque si además le sumamos a la idea esta de que efectivamente hay un razonador. Bueno, es alguien que está todo el tiempo esperando para resolverte tus problemas, ¿no? Es una tentación muy grande, ¿no?
Y por último, la falta de autonomía o autoestima académica. Y esto es un punto que es central en uno de los textos bibliográficos que para mí son los más relevantes en este tema, que es de este año, que se llama Do You Have AI Dependency? O ¿tenés dependencia de la IA? Y es un texto en el que justamente analizan la correlación entre la dependencia de la inteligencia artificial, ahora vamos a ver cómo la definen, y otros factores como por ejemplo la falta de autoestima académica, es decir, la percepción de que un estudiante no puede o no está a la altura de lo que se pide de él en la universidad o en distintos sectores de la educación superior, pero también aparece ahí, por ejemplo, la creencia de que la IA puede hacer el trabajo mejor que el estudiante o que la IA es capaz de resolver cualquier cosa que se le presenta. Y otro factor importante que es el estrés académico, ¿no? Entonces, la ocurrencia de esos factores, el estrés, la falta de autoestima académica y esa percepción de que la IA puede resolverlo todo, terminan ocurriendo en relación con la dependencia. Dicen Zhang y sus colegas. En este estudio definimos la dependencia de IA como una confianza excesiva en tecnologías y aplicaciones que integran IA en diversos dominios de la vida de la persona, incluyendo estudios académicos, rutinas cotidianas e interacciones sociales. O sea, acá aparece no solamente su uso en contextos académicos, acá aparece la dependencia del uso para cuestiones personales. Esta forma de dependencia está marcada no solamente por una utilización excesiva de asistentes de IA, sino también por una dependencia psicológica respecto a estas tecnologías. Mientras que el término dependencia es inherentemente neutral, nuestra investigación enfoca comportamientos que implican uso problemático como resultado de esta confianza excesiva. ¿Y por qué me interesa esto? Porque una de las principales cosas que tenemos que atacar los docentes que trabajamos con este tipo de tecnología en el aula, es decir, que empezamos a reconocer que existe, es atacar no solamente la creencia de que la IA puede resolverlo todo, sino también la baja autoestima de nuestros estudiantes, que en muchos casos están convencidos de que nunca van a poder escribir tan bien como escribe ChatGPT. Es decir, además, si se analiza un poco, la realidad es que tampoco escribe tan bien. Por eso, entre otras cosas, una de las posibles líneas de trabajo con respecto a esto es hacer análisis de los productos que hace la IA, ¿no? De estos textos que genera automáticamente, que tienen un montón de problemas. Acá solamente menciono algunos, la falta de trazabilidad, justamente porque no se puede reponer las fuentes de las cuales provienen las respuestas, de jerarquización de esas fuentes cuando las hay aparecen totalmente desordenadas. Si ustedes le piden una respuesta a ChatGPT, por ejemplo, incluso si le piden en el prompt que les haga un texto con fuentes académicas, les va a tirar Reddit entre las fuentes, por ejemplo, que es un foro que de académico no tiene nada. Incluso les va a tirar, la mayor parte de las fuentes que va a ofrecer van a ser Wikipedia. ¿Es una fuente mejor que Reddit? Seguro que es una fuente mejor que Reddit porque tiene evaluación por pares. Ahora, ¿es igual que una fuente académica? No. Fuentes académicas son repositorios institucionales, son revistas, digo, es otro tipo, tesis, ¿no? Es otro tipo de fuentes. Es, tienen, por ejemplo, por supuesto, una corrección solo aparente, como ya mencioné, son textos verosímiles, pero tendemos a tener una percepción favorable de sus productos solamente porque son gramaticales y parecen bien escritos, pero no quiere decir eso que efectivamente sean textos correctos, con información veraz. De hecho, gran parte de su contenido es parroting, que es cháchara insustancial, ¿no? Eh, Son no deterministas, o sea, hacen alternancia crítica de términos claves para nuestro trabajo y además alucinan, es decir, inventan cosas de la nada, digo, y esto también seguramente si los utilizan es algo que han visto. Estas limitaciones están en un artículo que salió hace poquito en Signo y Seña y que pueden repasar también. Bien, ¿cómo hacemos para atacar esto? Porque no es menor, que implica para los docentes en letras que además nos dedicamos fundamentalmente al abordaje y al trabajo con textos.
¿no? Y que en gran medida también históricamente hemos usado los textos como instancia de evaluación, entre otras cosas. Bueno, una de las cuestiones que aparece, sobre todo si son docentes de secundario, es ¿para qué necesito aprender a escribir si lo has hecho GPT por mí? O sea, no, las nuevas generaciones no necesitan aprender a leer y escribir, ya está. Leer y escribir pasó de moda, no es necesario, lo va a hacer ChatGPT. En principio, y acá depende obviamente de qué conceptualización tengan de qué es la lengua, digo, dependiendo de qué marco teórico defiendan o en qué marco teórico trabajen, ya sea que trabajen, por ejemplo, con teorías más vinculadas a la psicolingüística o si trabajan más desde una perspectiva conductual, depende obviamente de su enfoque de trabajo o de los contenidos, de las teorías, ¿no? Que, a las que les den prioridad en sus investigaciones. Eh, no hay texto, ni teoría, ni corriente científica que no conciba a la lengua en algún grado como un esfuerzo cognitivo. Y ya sea, incluso si lo piensan en términos de conductuales, la realidad es que justamente lo que en muchos casos alienta la autonomía, y también vamos a hablar de eso, de un sujeto hablante y competente en un montón de ámbitos distintos de la vida, es justamente la práctica y el entrenamiento, eh, específicamente en lo que tiene que ver no con la adquisición meramente de una lengua, en caso de que trabajen con paradigmas chomskianos, decimos de adquisición, sino de qué significa escribir y leer en diferentes contextos y con diferentes exigencias y con devoluciones crecientemente complejas, ¿no? Complejizadas. Eh, hay toda una teoría, obviamente, de la lengua como carga cognitiva, hay otras teorías de la lengua como competencia, y están las teorías de alfabetización académica, pero en cualquier caso hay una relación que se puede observar específicamente en la gente que hace neurociencia, que trabajamos muy duro por leer sus papers, y sobre todo con asistencia, son muy difíciles de leer, muy difíciles de interpretar, pero para eso existe la interdisciplinariedad. Eh, la realidad es que hay una correlación evidente, probada a lo largo del tiempo, de la sofisticación, el aprendizaje, el entrenamiento, la sofisticación en la lectura y la escritura, que colabora eventualmente con la comprensión de fenómenos cada vez más complejos. Entonces, necesitamos alentar esos procesos cognitivos, ese esfuerzo cognitivo en nuestros estudiantes, porque es abrirles las puertas a un mundo cada vez más complejo y a poder complejizar de manera acorde sus ideas y sus representaciones con respecto al mundo. También porque alienta la autonomía del aprendizaje, porque aumenta la autonomía en la autorregulación, es decir, la capacidad de identificar en qué contextos es posible intervenir de determinadas maneras, ¿no? Esto que hablamos mucho desde la bibliotopolítica de hablar la lengua y no ser hablados, ¿no? Utilizar la lengua de manera estratégica es una forma de autonomía, pero también porque implica en un montón de grados autonomía técnica. Digo, si el día de mañana nuestros estudiantes no saben escribir, no saben leer y necesitan ChatGPT para que les interprete un contrato de alquiler, estamos en un problema porque también estamos formando perpetuos consumidores de una tecnología que no necesitan. Y por último, y que les restringe su autonomía también porque son software no educativos, sino creados por empresas, ¿no? Con intereses comerciales, que no es menor. Y también porque estamos alentando una producción de conocimiento. Y este es conocimiento original, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Creativo, intencional, contextualizado, con trazabilidad, porque son personas, digamos, hay una persona al otro lado que nos puede explicar de dónde sacó cada idea, entre otras cosas, un modelo no puede hacer eso. Que es explicable, que no es una caja negra cerrada, que la entienden, no la entienden ni sus propios programadores, y que tiene responsabilidad. Una IA no puede hacerse responsable de un texto, no tiene firma. Necesitamos alentar el conocimiento responsable. ¿Qué rol tenemos los lingüistas en esto? ¿Qué salidas laborales tenemos lingüistas en este universo? Bueno, son muchas. La primera ya la vimos, el análisis de los productos, digo, es
incluso si quieren trabajar para una empresa de este tipo de modelos, eso es una salida laboral. Eh, pero también, digo, esto es lenguaje, ¿no? Y eso quiere decir que los lingüistas tenemos una gran cantidad de conocimiento en torno a la lingüística, que es lingüística aplicada, que es lo que se estudia para poder trabajar con estos modelos. Estos modelos son modelos de lingüística aplicada. Entonces, es una posibilidad de análisis, si se quieren dedicar a investigar a esto, hay un millón de aspectos distintos. También podemos hacer un análisis glotopolítico y podemos alentar la perspectiva crítica. Obviamente el análisis de productos implica estudiar las categorías de los textos, por ejemplo, en lingüística textual y análisis del discurso, si quieren hacer investigación en relación, por ejemplo, a qué sesgos replican textos generados por IA, o cómo se utilizan para manipular determinados textos para conducir hacia determinadas conclusiones. Otra cosa que se puede hablar, por ejemplo, digo, algo que es evidente para toda persona que tiene una mirada crítica. Ahora las plataformas de compraventa resumen las opiniones con IA. Ustedes pueden observar que todas las opiniones siempre son buenas, es decir, tienen un sesgo positivo. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo se produce? ¿Cómo hacen las empresas para alentar ese tipo de comportamientos en los modelos? Bueno, eso se puede estudiar desde la lingüística. Obviamente lingüística aplicada, como, bueno, a partir del análisis y evaluación de los modelos, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías de procesamiento de lenguaje natural y el impulso de proyectos de diversidad lingüística, entre otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en México se está haciendo el Diccionario en Español de México, pero también están trabajando acá en el Colmex en desarrollo de modelos para traductores en lenguas indígenas, por ejemplo, importantísimo para un montón de personas que de otra manera no tienen acceso por ejemplo, instancias de gobierno, ¿no? Bueno, ¿cómo hacen para acercarse a una persona que solo habla una variedad de náhuatl? ¿Cómo hace para acercarse a una oficina del gobierno para solicitar asistencia que le corresponde y a la que tiene derecho? Bueno, necesita entonces, si tiene un traductor, eso quizás podría cambiar. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos además un enfoque social? Implica que, por ejemplo, no vamos a hacer extractivismo de sus datos, que no se va a cobrar por ese servicio, entre otras cosas. Y acá hay un montón también de hipótesis glotopolíticas. Yo particularmente estoy trabajando en esta, que es la de la corrección aparente, esta idea de que tenemos un sesgo, socialmente tenemos un sesgo cognitivo favorable a creer a un texto que está escrito en lengua estándar y con gramática correcta, y eso explica una porción de la pretensión de verdad, de la presunción de verdad que se deposita en lo generado automáticamente por los modelos de lenguaje, pero también hay sesgos lingüísticos que se pueden observar en los modelos. Hay un equipo que se llama SESGO, Spanish Evaluation of Stereotypical Generative Outputs, que es un grupo de investigación de Colombia, de la Universidad de los Andes, que ha hecho una cosa fantástica, que es demostrar que las respuestas en español tienen una mayor cantidad de sesgos racistas, machistas y contra los migrantes y un montón de sesgos re problemáticos que, por ejemplo, los resultados traducidos en inglés. Eh, Entre otras cosas, digo esto como un ejemplo de todo lo que se puede hacer en relación al análisis político del rol social que están teniendo y el impacto social que están teniendo estas tecnologías. ¿Por qué alentar esto? ¿Y qué decirle a nuestros estudiantes para el uso crítico? Bueno, que no hay uso crítico de estas tecnologías sin corrección, sin verificación, porque estos modelos son simplemente estadísticos, son asociaciones estadísticas arrojadas como si fueran datos verdaderos. Y la lengua es mucho más que estadística. La lengua produce conocimiento, la lengua expresa individualidades y no basta con, como decía el dadaísmo, tomar una revista, cortar todas sus palabras, meterlas dentro de una bolsa, agitarlas alegremente y disponerlas en un poema. Eso es un poema dadaísta. Y una asociación estadística tampoco es creación de conocimiento. Puede ser un poema, porque lo leemos como un poema, pero no hay
no hay del mismo modo que no hay humanidad la estadística, y para muchas cosas eso sirve, ¿no? Para establecer datos objetivos en función de la observación de la realidad es que la lengua es mucho más que estadística. Y, y esa asociación, entonces, lo que nos puede terminar por demostrar es que tenemos que alentar en nuestros estudiantes su expresión individual, su autonomía, la producción de conocimiento trazable, de conocimiento evaluable, de conocimiento con responsabilidad, y que eso es también lo que nos va a llevar a alentar una relación de mayor autonomía, de mayor carácter crítico, con mayor distancia crítica con respecto a este tipo de tecnologías. Obviamente hay un montón de preguntas que quedan. Si la respuesta en muchos grados es la alfabetización, bueno, ¿quién alfabetiza? ¿Quién está capacitado para alfabetizar académicamente? Es un poco más fácil, pero digitalmente no tanto. ¿Quiénes son las personas que pueden alfabetizar en inteligencia artificial? ¿Cómo y dónde se hace? Y esto es una pregunta particularmente que a mí me interesa en este momento, que es cuál es el rol de esa alfabetización en inteligencia artificial en nuestras democracias. No solamente a un nivel micro en cada uno de nuestros estudiantes, sino también a un nivel macro, en la posibilidad de establecer políticas públicas, por ejemplo, para condicionar los efectos que pueda llegar a tener la utilización indiscriminada de este tipo de tecnologías, específicamente en toma de decisiones, qué decisión se toma con respecto, por ejemplo, a establecer una base de datos gigantesca al lado de un pueblo que se puede quedar sin agua. Digo, hay una gran cantidad de aspectos de esa alfabetización en inteligencia artificial que no es menor y que me parece que en este momento tiene un rol importante para pensar nuestra ciudadanía y nuestra relación con la democracia y las tensiones que se establecen con las empresas, ¿no? No son preguntas estas para las que tenga respuesta. Espero haber respondido a un par de otras preguntas que puedan llegar a haber tenido. Les agradezco mucho y estamos en contacto. Ay, muy bien, no encontraba para habilitar. Muy bien, muy lindo, Victoria, muchas gracias. Bueno, ahora si alguien quiere hacer alguna consulta, quiere pedir la palabra o escribir un mensaje en el chat, vamos a abrir el espacio para el diálogo, para que hagan preguntas, comentarios, planteen inquietudes. Aquí ya tenemos a Moisés Cepeda con la mano levantada, que bueno, vamos a darle la palabra. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo a todas y a todos. Yo tenía algunos comentarios, sobre todo retomando el texto de Yuval Harari, que es un poco más de divulgación. Este, en el texto, en el último texto, llévate eso para por favor. En el último texto de Nexus, él dice un elemento que yo creo que se puede rescatar y va un poco a la pregunta de la expositora, a la pregunta que quiero hacerle a la expositora. Él dice, bueno, es que lo que hace un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, un chatbot, es juntar un montón de información que hay y generar una respuesta. Y dice, eso no es muy diferente de lo que hace el ser humano. El ser humano lo que hace es también, no inventa nada, sino que toma un montón de elementos y de experiencias y de información y la reproduce, ¿no? Entonces, eso a él le permite plantear que en un futuro no muy lejano, la inteligencia artificial o estos bots podrán generar o nuevos estados de procesamiento de la información muy similares a los que pasa en el cerebro humano, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver porque, ahí está el tema, por ejemplo, de los sesgos y de si tienen intencionalidad. Pues yo creo que los chatbots sí tienen intencionalidad. Es la intencionalidad de la programación de toda una carga cultural, política, social, que los define, ¿no? Y que saltan de la cosmovisión cultural, que saltan a la programación. Pero yo cuando leí ese texto, porque a mí me parece un poco Yuval Harari más propagandístico que científico, y va hacia el tema de la alfabetización.
la parte de la emocionalidad humana, que tiene que ver con la experiencia física, la experiencia sociocultural, la experiencias de violencia, de familia, etcétera, etcétera, que dan sentido al uso y al estudiante, a la redacción de textos, como parte de la alfabetización, porque en estos puntos que usted, yo aquí tomé nota del conocimiento técnico, las competencias para el uso, la valorización de aspectos, el impacto social, creo que valdría la pena, o cómo lo abordaría usted, la parte de las emociones humanas frente a la intensa digitalización que está erosionando estos elementos del ser humano, ¿no? ¿Cómo lo valoraría usted o cuáles elementos serían necesarios tomar en cuenta como parte de la alfabetización? Qué pregunta bárbara. Gracias. Bueno, muchas cosas para decir sobre eso. Esa hipótesis de que los chatbots eventualmente van a ser cada vez más sofisticados eh, es una hipótesis en relación con la percepción de carácter exponencial del crecimiento de esta tecnología que está por verse, porque no solamente requiere una continuación del nivel de inversión con respecto a eso, que está, en este momento está muy puesto en duda, también por las características de la burbuja financiera en torno a la IA, sino también hay una percepción de crecimiento exponencial en relación con las potencias de los procesadores, que también me parece que no está del todo garantizada, pero estas dos hipótesis, perdón, esta gran hipótesis que tiene estos supuestos relacionados, se concentra en esta idea de la inteligencia artificial general, IAG, que seguramente la han visto referenciada en varios textos con respecto a esto, que es esta idea de que en algún momento digamos, cualquier chatbot va a superar la inteligencia humana, o por lo menos la inteligencia humana promedio. Eh, ¿Por qué? Porque los humanos estamos entendidos como esto, como una máquina de procesar datos, experiencias y producir respuestas. Y la realidad es que no sabemos cómo funciona el cerebro, pero en principio, en relación con nuestra capacidad de crear cosas nuevas, y el arte muestra de eso, sabemos que somos mucho más que justamente reproductores de cosas. La mera existencia del lenguaje, en las características que tiene del lenguaje natural, demuestra que justamente no repetimos solo lo que hemos escuchado, sino que somos capaces de crear cosas nuevas. Eh, Estoy de acuerdo con esto que decís de que hay intencionalidad y que es la intencionalidad detrás de los textos que ya existen y detrás de los programadores que intervienen sobre los textos. Yo a lo que me refería era a que no hay una persona que está pensando y procesando lo que le dijiste y devolviéndote un texto consciente, ¿no? Que tenga esa conciencia detrás, pero sí estoy de acuerdo en la importancia y por eso también lo pienso en términos de nuestra democracia y en relación con esto que decís de la emocionalidad. Eh, Creo que en términos de la alfabetización en inteligencia artificial, primero la distancia crítica consciente puede alentar esa autonomía de las personas jóvenes y de los chicos con estas tecnologías, eh, pero creo que sobre todo los dos ejes que más pueden colaborar con la regulación de ese vínculo emocional es el eje del impacto social y el eje de la cuestión ética, pero también hay un punto en el que socialmente creo que tenemos que hacer un alto y empezar a problematizar cuál es la relación emocional que tenemos con toda la tecnología. Porque a mí por lo menos me preocupa este vínculo crecientemente dependiente que tenemos con el celular, con la computadora, las relaciones mediatizadas que establecemos muchas veces, esta tendencia a la mediatización de nuestras relaciones, nuestros vínculos humanos con WhatsApp, con Instagram, con TikTok o con lo que sea. Esa percepción de que sabes qué le pasa a alguien en su vida porque viste dos historias que subió. Eso para mí es un problema, es un desafío y creo que está muy vinculado a esto de la emoción, de la regulación emocional que mencionás. Creo que quizás esto es algo que excede a la inteligencia artificial en específico. Creo que es un desafío que tenemos socialmente, que los educadores tenemos
que empezar a pensar en cómo integramos a nuestra práctica, pero que también la tenemos que empezar a implementar nosotros, porque si nuestros estudiantes ven que mientras les hablamos estamos nosotros mirando el teléfono, ahí ya como, ¿no? ¿Dónde se fue la autoridad? Eh, Voló, ¿no? Lejos nuestro. Entonces creo que son problemas que son específicamente importantes en términos políticos eh, para nuestras democracias, específicamente y para la salud mental de nuestros niños, que no es menor. Ay, me desmuteé. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, en principio veo en el chat muchos saludos y felicitaciones, muy clara la conferencia, muy buena, de Caterina Bascur, de Paola Galvarini, de Vanina Riquelme, de Anita Costa de Brasil, de Antonella, una alumna aquí nuestra, de Lenis de Brasil también. Muy interesante conferencia, dice Romina Cariaga, y pregunta si será posible acceder a los autores mencionados. Si les Entonces, no sé. parece, puedo hacer una lista y se puede subir junto con los links de acceso a la descripción de la conferencia en YouTube, si les parece bien. Dale, dale, buenísimo. Eso podría ser. Nos pasas eso y hacemos ya todo junto. Bien, ahí agradece Romina. También Elenis dice que es un tema muy relevante en el mundo actual. Enhorabuena, excelente elección. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Em, no, mientras hablaba, bueno, muchas cosas a mí también se me cruzaban, pensaba en esta ilusión, ¿no? De infalibilidad de la IA y todo, como también fomentada por estas noticias tipo los 7 mejores lugares para veranear según la IA. Unos nervios me dan. Marita quiere preguntar algo. Marita. Y sí, Victoria, bueno, preguntar, ¿no? Por ahí, comentar, y bueno, la verdad que primero comparto lo que dicen acerca de lo interesante y de la cantidad de puertas y de cosas que se abren como para pensar. Este, ahora, lo que también me pasa es que, bueno, sigo volviendo como a un punto de qué hacemos con nuestra docencia en letras en este mundo, en el contexto de la inteligencia artificial. Más allá de esta, es decir, bueno, nada, más allá de que me encantó esta distinción que vos haces entre las alfabetizaciones, ¿no? Alfabetización académica, alfabetización digital y alfabetización en IA, y también me quedo por ahí esperando un poquitito lo de los autores que dice Romina por ahí para ver justamente esta parte. Yo digo, bueno, pero de nuevo, a ver, ¿qué hacemos? Muchas de las decisiones, por ejemplo, que toman nuestros alumnos con respecto a utilizar o no la IA, provienen del hecho también de lo que nosotros como docentes a veces evaluamos en los textos que recibimos de nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros concentramos nuestra evaluación en un texto que sea legible, coherente, gramaticalmente aceptable, ese texto seguramente va a ser aprobado. Y si la expresión individual de nuestros estudiantes tiene que ver quizá con ciertas cosas que desde el punto de vista más académico o más de la corrección, nosotros evaluaríamos como desviados de esa corrección, ese estudiante va a estar expresándose de acuerdo con su no sé cómo decir, bueno, con su propia lengua, con los mecanismos que tiene, que ha logrado hasta ese momento para poder hilar un tema, y va a resultar desaprobado. Mientras que el que utilizó la inteligencia artificial va a aprobar. Entonces, volvemos, digo, hay como una cuestión ahí que me parece que hay que seguir analizando. Y esto último que vos decías acerca de que no es solamente la inteligencia artificial, sino toda nuestra relación con la tecnología, y esto de decir, bueno, si, ¿a dónde se va nuestra autoridad si nosotros estamos y agarramos, estamos en una clase o donde sea y agarramos el celular, por ejemplo? Y bueno, yo también creo que muchos de nosotros utilizamos la inteligencia artificial, no estoy diciendo nada que sea, ¿no? Un escándalo. Entonces también digo, bueno, ¿cómo ingresa esto en este pensar la docencia en letras en el contexto de la inteligencia artificial? Más allá de la cuestión del arte, que vos lo pusiste, que me parece, bueno, ahí hay una vía interesantísima y ahí es donde, bueno, está todo bien, pero
Si yo enseño texto informativo, si enseño texto expositivo, si enseño a trabajar en disciplinas diferentes que no necesariamente tienen que ver con la expresión artística, bueno, ¿qué hago? Bueno, de eso se trata la diplomatura en inteligencia artificial y educación. Digo, me encantaría darles las clases, las 3 clases que doy en la diplomatura, porque la diplomatura es, el módulo particularmente que me toca a mí, es un abordaje práctico con consignas concretas sobre cómo utilizar, o sea, me encantaría poder extenderme en eso, porque además es lo que estoy pensando ahora, pero como para responderte muy concretamente, pasan varias cosas con esto que decís. Lo primero es, para mí, en mi aproximación, por eso les hablé de alfabetización académica y de esta cuestión de los motivos por los cuales nuestros estudiantes la usan. Primero que nada está la cuestión de qué es lo que nosotros como docentes, creo yo, que debemos alentar. En principio, yo lo que creo que debemos alentar son, en principio, la alfabetización digital, esto del reconocimiento de la importancia de la autonomía, de la distancia crítica, de la jerarquización de fuentes, de los 4 pilares de alfabetización en inteligencia artificial, que es un proceso que lo que garantiza, o por, no sé si, en general esperemos que lo garantice, pero lo que empieza a generar es una distancia crítica con el objeto inteligencia artificial generativa. En esa distancia, los docentes sabemos que en la distancia que se produce entre la creencia y el desconcierto, ahí podemos trabajar. O sea, ese es el agua en la que nosotros nadamos. Nosotros podemos enseñar si se produce esa distancia entre el prejuicio, la idea preformada y el conocimiento nuevo. Ahí, ese es el lugar, la cuña donde nosotros nos metemos. Primero necesitamos alentar esa distancia, si no, es imposible. En segundo lugar, tenemos que entender, para mí, que esa autoridad que se puede disolver en la medida en que nosotros usamos esa inteligencia artificial o estamos todo el tiempo mirando el celular, en realidad aparece en el momento en el que nosotros también ejercemos esa distancia crítica. Es decir, yo por eso el artículo que publiqué para Signo y Seña habla del uso experto. Yo conceptualizo el uso experto como un uso que tiene 3 características. Un uso que, primero, que está alfabetizado digitalmente, que está alfabetizado académicamente, es decir, que es una persona que no solamente tiene conocimiento sobre cómo funciona, sino que además sabe cómo escribir un texto, el texto que tiene que escribir, y no va a dejarse decir por la IA, es decir, lo puedo corregir. Pero además, sí o sí requiere que vos sepas y tengas más conocimiento que la IA sobre lo que estás preguntando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que incluso las personas que estamos formadas podemos hacer un uso no experto de la IA. ¿Por qué? Porque le preguntamos sobre cosas que no sabemos y nos comemos el bolazo. Y eso es un problema, porque terminamos por reproducir exactamente los mismos prejuicios que estamos diciéndole a nuestros estudiantes, que estamos marcándole a nuestros estudiantes como que es importante en lo que no incurran. Entonces, esa me parece distancia crítica que nosotros podemos establecer con el uso de la IA, es el ejemplo que tenemos que dar para mí. Alentar el uso crítico implica, y esto a mí me parece súper importante, y insisto en esto cada vez que tengo la palabra en temas vinculados con esta cuestión, el tema no es lo que la IA es capaz de hacer, es lo que nosotros estamos dispuestos a delegar a un aparato que automatiza todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos dispuestos a delegar? ¿Estamos dispuestos a delegar la creación de conocimiento? Para mí no, o no deberíamos. A nuestros estudiantes les decimos, ¿estás dispuesto a delegar la escritura, la expresión de tu forma de pensar, de tus ideas, de tu aprendizaje? ¿Estás dispuesto a delegar tu aprendizaje? Espero que no, digo, y creo que nosotros tenemos que convencer a nuestros estudiantes de que no. Creo que en muchos casos es muy difícil porque estamos peleando contra un aparato de propaganda, que es lo que planteaba recién Gabriela, ¿no? Esto de, claro, si tenés 18 millones de artículos periodísticos diciéndote que la IA tiene una opinión sobre las cosas, o que resuelve los problemas, esas discusiones perpetuas, Messi o Cristiano Ronaldo, acá te lo resuelve la inteligencia artificial, es un problema, ¿no? Y estamos peleando contra eso. No es nada nuevo para los docentes pelear contra gigantes de diversa índole, y aprendemos a encontrar nuestros propios triunfos en esas batallas gigantescas. Pero con respecto específicamente, además, a la cuestión de la escritura y a qué hacemos los docentes,
con ese problema de la escritura, que era lo que me preguntabas recién, cómo hago para evaluar de manera justa si tengo un estudiante que utilizó IA y en principio lo aprobaría. Bueno, acá por eso les hablé también de alfabetización académica y de entenderla como un proceso de escritura. Lo que yo estoy empezando a pensar no quiere decir que sea adaptable a todos los contextos. Lo que yo estoy empezando a pensar son dos abordajes simultáneos. El primero es utilizar parte de mis horas de clase para mostrarle a los estudiantes todas las dimensiones en las cuales la inteligencia artificial genera textos deficientes. Porque si ustedes prestan atención a los textos que genera la IA, yo entiendo que eso a veces es difícil siendo docentes que estamos completamente sobrecargados, pero si prestamos atención, vamos a encontrar con un montón de problemas. Por ejemplo, cháchara insustancial, por ejemplo, falta de fuentes, por ejemplo, análisis poco eficiente de las fuentes. Es decir, los textos que entrega la inteligencia artificial muchas veces, lo que pasa es que son deficientes en sí mismos, independientemente de si los usaron los estudiantes o no. Otra cosa que podemos hacer en términos de evaluación es cambiar el foco del análisis cuando estamos corrigiendo. En principio, asumir que los estudiantes usan inteligencia artificial y elevar la vara. Digo, si, mira, esto podría haber estado escrito por ChatGPT y tiene un montón de problemas. Si lo escribió ChatGPT es porque lo copiaste y lo pegaste, lo tenés que mejorar. Digo, en alguna instancia, asumir que lo están usando implica la posibilidad de subir la vara en la exigencia. Si vemos que, digo, esto específicamente si lo que quieren hacer es seguir evaluando, por ejemplo, contextos domiciliarios. Ahora, en mi experiencia, y por eso defiendo el enfoque de las alfabetizaciones académicas, quizás lo que hay que empezar a hacer es tratar de poner un mayor enfoque en las escrituras como proceso y no tanto como resultado y como producto. Entonces, escribir en clase, pedirle a estudiantes que se crucen los textos, que analicen las deficiencias de un texto y otro, que trabajen con textos escritos por inteligencias artificiales y que marquen los problemas. Posibilidades, por ejemplo, para alentar el análisis de la propia escritura es pedirle a la inteligencia artificial que produzca un texto, pedirle a los estudiantes que produzcan un texto y pedirles que comparen entre los textos escritos por la IA y por ellos, en qué cosas ven como fuertes sus propios textos, en qué cosas son mejores los de la IA, qué pasa con la corrección en la escritura. Los textos de IA, por ejemplo, hay una marca que es infalible, es que los textos generados por IA tienen oraciones cortas. Oraciones perfectamente gramaticales que son siempre cortas, no tienen prácticamente subordinadas, ese lo cual, la cual, que es típico en la escritura de los estudiantes de primeros años en la educación superior y en educación media, no existe en la IA, y ese tipo de pensamiento más complejo, que subordina, que integra un montón de cosas dentro de una misma oración, es muy valioso alentar esa percepción, oponerla a la hipersimplificación que muchas veces vemos en textos de IA, pero también entender que, y esto para mí es clave, que no hay ni prohibición absoluta, ni consigna infalible, ni instancia de control que pueda resolver una cuestión que es utilización de una tecnología. Entonces, ¿quiere decir esto que tenemos que rendirnos, la van a usar para cualquier cosa? No, tenemos que alentar la distancia crítica, tenemos que demostrarles y convencerlos de que no les conviene delegar cualquier cosa, pero es mucho más una reflexión crítica, política y de relevancia a la autonomía que establecer una mirada de superioridad moral y decirle, no porque usaste IA. La realidad es que además la IA tiene tantas dimensiones distintas. O sea, por ejemplo, cuando ustedes escriben en Word un texto, que les marque como en verde que hay un problema de construcción, o en celeste que hay un problema de construcción sintáctica, eso es IA también. ¿Y eso es un uso que está mal? ¿O nos atreveríamos a sancionar ese tipo de uso? Me parece que el uso que tenemos que evitar es otro, que es el uso del copy-paste, del ni leí, no me importa.
tenemos que alentar esa sensación de que hay cosas que vale la pena ser hechas. Por eso les hablé esto de por qué insistir. ¿Por qué insistir en la importancia de escribir? Porque garantiza autonomía, porque garantiza entrenamiento cognitivo, porque implica en muchos casos generar conocimiento valioso. La IA cada vez más va a ser crecientemente entrenada por texto producido por IA. Y eso es un problema también, porque es cada vez de menor calidad. Entonces, alentar la producción de conocimiento nuevo, original, trazable, es una cuestión ética que se suma a simplemente decirles a nuestros estudiantes: un texto bien escrito tiene estas características, probalo, testealo, comparalo, analizalo, entrenalo. Me parece que son las dos cosas. Por eso hablo de que primero la distancia crítica y explorar ahí qué podemos hacer en ese espacio de maniobra que tenemos. No sé si contesté todo, intenté, me anoté. Gracias, gracias, Bueno, gracias. bueno, acá tengo otras felicitaciones y tengo la voz de una alumna, Sandra, que dice que como alumna utilizo la inteligencia artificial para apoyar ciertas redacciones. Sin embargo, las clases que nos brindan las docentes son fundamentales para revisar los errores que puede cometer la IA y justamente eso nos permite poner en práctica lo que vamos aprendiendo durante las cursadas. Bien, Sí. de nuevo diría, Ujú. primero porque todo lo que dice y hace y genera la IA tiene que ser revisado y corregido, 100% sí, o sea, el camino es corregir todo lo que hace. Em, Apoyar la redacción es recomendable en instancias de corrección, es decir, de tener una primera devolución, Ujú. no sé, esto como Word, ¿no? Que nos marca, esto estaba redactado, y analizar por qué, por ejemplo. Pero sí es importante reconocer que el ejercicio de crear una oración de la nada, producir individualmente eso, ese esfuerzo cognitivo, que si no está, hay un montón de autores que hablan de deuda cognitiva. Mm. ¿Qué quiere decir Sí. esto? Bueno, que lo que no hacemos cognitivamente, no aprendemos a hacer con autonomía cognitivamente, puede resultarnos eventualmente cada vez más difícil, y puede dificultarnos otras tareas de mayor complejidad. Entonces, como apoyo, como un corrector, está buenísimo. Hay que tener cuidado en Ujú. no caer en la dependencia, de crecientemente confiar en nuestra propia capacidad, es decir, de usarlo como una muleta. El objetivo Mm. es que en algún momento puedas eliminar de tu celular la aplicación de ChatGPT, nunca más volver a verla porque no la necesitas. Si el camino es ese, es una asistencia que creo que puede servir. Mm. Si tiene una dimensión de dependencia y el uso, crees vos como usuario, que Mm. eventualmente va a llevarte a que dejes de hacer cosas y necesites cada vez más esa asistencia, puede ser un Mm. problema. Y quizás es recomendable revisarlo. Mm. Sí, acá también veo otra una opinión de alumna que dice, bueno, la respuesta inmediata y el tiempo, la agilidad de respuestas, los estudiantes ven eso, no el contenido, lamentablemente. Sí. Ojo, porque cada vez hay más estudios que hablan de que los estudiantes identifican que les está empezando a generar restricciones psíquicas. De hecho, el texto de Do You Have AI Dependency, una de las cosas de las que habla es, se les pidió a los estudiantes que les respondan en qué les parece que la sobredependencia los afecta negativamente. Y entre otras cosas aparece, bueno, cada vez pienso menos creativamente solo, cada vez lo necesito más para hacer un montón de cosas, es un problema. Eh, pero ellos mismos están empezando a identificarlo. Entonces creo que hay que alentar esa distancia y hay que apelar a cierta identificación que los estudiantes hacen, porque digo, del otro lado no es que hay personas que solamente lo usan porque esto, ¿no? Porque, bueno, soy vago y me permite seguir siendo vago, como respondió un alumno en una de las encuestas, eh, muy honesto el estudiante. Digo, también hay un montón de alumnos que están empezando a identificar los problemas y que quieren ayuda y que quieren aprender y que quieren hacer el trabajo por sí mismos, porque tienen orgullo, porque tienen curiosidad, porque tienen deseo de autonomía. Digo, hay un montón de estudiantes. Siempre hubo estudiantes que se copiaron, de toda la vida.
estudiantes que sabían, no, mira, no lo quiero hacer, me copié, listo. Eh, Digo, una de las cosas que me parece que podemos empezar a pensar es en apelar hacia ese sentido de la autonomía, ese sentido de la independencia, a esta curiosidad para alentar que los estudiantes tengan ganas de, escuchen esa voz interior que les dice, te está costando cada vez más hacer esto sin ChatGPT, Sí, eh, bueno, y, también y podemos dar lugar decir, a eso. sí, que esta cuestión del copia y pegue y de buscar es anterior a la IA generativa. La IA generativa a veces es más difícil de identificar, pero yo que vengo hace muchísimos años dando clases de antes de que vos nacieras, me ha pasado muchas veces de leer algo y decir, esto no lo escribió y lo googleaba y lo encontraba, ¿no? Y no existía todavía la IA. O sea que ya esta cuestión de convencernos o no convencernos, ¿no? De la importancia de escribir por nosotros mismos, del papel epistémico de la escritura y toda esa cuestión viene. Y acá Paola comenta que en algún lado leyó que los estudiantes se animan más a hacerle preguntas a la IA que a los docentes, sobre todo porque se sienten más cómodos y menos juzgados. Bueno, La dice, bibliografía confirma. sí. La bibliografía, las encuestas que se hacen a los estudiantes confirman que ese es uno de los motivos por los cuales recurren a la IA. Mm, Más allá de sentirse menos juzgados, tiene que ver con una tendencia general a la mediatización, esto que les mencionaba recién, esto de mediatizar todas las relaciones, se explica de la misma manera el hecho de que la gente prefiera pagar más, pero pedir por una app que llamar por mm, teléfono y a un delivery sí, gastar menos, sí. porque hay menos interacción social y es menos engorroso, porque estamos más acostumbrados a estar en el teléfono que hablando con gente. Eso es Mm, un problema social, es un problema general eh, que no tiene que ver solamente con la inteligencia artificial generativa, tiene que ver al contrario, digamos, la inteligencia artificial generativa se monta sobre esa tendencia y lo que hace es crearte la sensación de que lo que tenés es un docente en tu casa, cuando no. claro, Entonces, sí. ahí para resolver eso, lo que tenemos que lograr es desarmar la idea de que es un docente, desarmar la idea de que tiene respuestas correctas, desarmar la idea de que es eficiente y efectivo o de que está hecho para decir la verdad. Mm, No. mm, De nuevo, esa distancia crítica y en ese espacio poder permitir que se dé mm, la relación pedagógica, ¿no? Que no se va a mm, dar nunca con una IA, porque además las IA están entrenadas para decirte lo que querés escuchar en relación con tu prompt, o sea, mm, para responder lo más probable en función de lo que acabas de preguntar, con lo cual la divergencia es menos, mm, o sea, ocurre menos mm. en el marco de un chatbot. Así que eso es Sí, además importante también. esa ilusión de empatía, ¿no? Por la cual es muy complaciente muchas veces, sí. Entiendo lo que dices, no entendés nada, ¿no? Todo bien, yo estoy, la verdad ya es un montón de tiempo, la estamos recontra exprimiendo a Victoria y ya sé que me tengo que anotar en la diplomatura, Victoria, no me digas nada. Pero bueno, pero digo, bueno, también es verdad que una IA puede hacer en esto de tomarlo como una especie de ayuda más del lado docente, también construye buenas guías de estudio, buenas guías de preguntas acerca de un texto. Si uno le sube un texto y le pide que haga una guía de preguntas, hay estudiantes que le facilita un montón el estudio con eso. Este, también, digamos, hay IAs donde podemos subir nuestras fuentes y solamente pedirles que se restrinja a la lectura de esas fuentes y no, y que alucine menos, digamos. Mm, También se me ocurren preguntas acerca de cuál es el nivel para plantear esta alfabetización académica que estamos pensando siempre en la universidad y que yo no sé si no tiene que ser antes, ¿no? Sí, Porque hay un punto en el que, a ver, es más difícil.
A ver, bueno, quizás tiene que ver con que yo, acá hay mucha gente que me conoce, pero como que Muy bien. enseño escritura académica en una carrera de licenciatura en sistemas. Yo te puedo asegurar que lo que se premia es la oración corta, que no haya subordinadas y que si los estudiantes dicen, yo este tema lo sé, yo te lo puedo programar, yo sé efectivamente cómo funciona, lo que no sé es escribirlo, entonces delego la escritura, porque yo lo que no sé es escribirlo y no me interesa, porque el tema lo sé. Entonces, eso de delegar la escritura, porque, o sea, hay una cosa también que es un sesgo nuestro de pensarlo en función de las sociales y las humanísticas y que a veces en otras disciplinas hay otro valor u otro uso. No estoy diciendo, a ver, Victoria, no creas que no, yo digo no hay que enseñar ni nada, no es eso, pero quiero decir que por ahí hay más cosas como para seguir escarbando, pero bueno. Algunas cosas con respecto a esto de hacer uso estratégico de la IA. Saber hacer uso estratégico de la IA es parte de la alfabetización. O sea, esto es el segundo ítem. Saber que los resultados que se obtienen son más eficientes cuando se carga un texto a la IA que cuando se le pregunta a través del prompt, eso es hacer uso estratégico. Digo, o sea, eso es el segundo ítem de la alfabetización. Y pasa también, cuidado, ahí hay, por eso son importantes también los dos últimos pilares de la alfabetización, que, ojo, porque también tiene peligros. Por lo menos se me ocurre decirte tres cosas. La primera es que igualmente, aunque vos cargues un texto en un modelo académico, si querés Consensus, Elicit, Site, el que quiera, cargas un texto académico, o incluso Gemini, que tiene buena performance en eso, cargas un texto y le haces preguntas al texto, eso no quiere decir que no sea susceptible a alucinaciones, ¿eh? Tiene menos, pero no es que no es susceptible a alucinaciones. Y eso quiere decir que si vos no leíste el texto antes, igual te puedes estar comiendo un bolazo. Segundo. Eso quiere decir que solamente lo podrías usar, por ejemplo, como apoyo a la lectura. De nuevo, ¿qué estás dispuesto a delegar? ¿La lectura? Esperemos que no. Puedes estar dispuesto a delegar la creación de preguntas de examen para ver si entendiste bien, fantástico. Pero de nuevo, entonces es un uso de muleta que cuando hayas entrenado suficiente, podés dejar. Ese uso es el que tenemos que alentar, me parece. Y en tercer lugar, que sí es lo más problemático, todo lo que nosotros subimos, incluso si son cosas de acceso abierto, a un modelo, si son cosas que escribimos nosotros, si son cosas que escribieron otras personas, son datos que estamos entregando a las empresas para que hagan uso comercial de cosas que no están autorizadas para hacer uso comercial. Entonces, hay una cuestión ética que es importante y que tiene que ver con preguntarnos, ¿realmente necesito hacer esto? Por ejemplo, el otro día conversaba con una colega que me decía que le subía sus ponencias originales, no publicadas, para que le sugiera títulos. Y que a mí yo me puse en alerta porque dijo, primero, estás entrenando un modelo con unas ideas originales tuyas que después ese modelo las va a utilizar en aplicaciones comerciales que va a venderle a otra persona con tus ideas y tus asociaciones. Eso ya es un problema. Pero además, lo hiciste para algo que claramente podrías haber hecho vos, porque fuiste quien escribió el texto. Y lo más probable es que la IA no pueda hacerlo mejor que vos. No va a poder, porque te va a devolver asociaciones estadísticas, no te va a devolver una cosa reflexiva. ¿Quiere decir que no tenemos que usarla nunca para nada? No, pero hay determinados comportamientos que sí son menos recomendables que otros. Subir cosas no publicadas, yo no lo recomendaría jamás. Subir cosas que otras personas han publicado sin tener el consentimiento de esas personas para que las sumamos a los modelos, tampoco lo recomendaría. Y en todo caso, si queremos subir nuestros propios textos, tenemos que saber que eso después va a ser utilizado con fines comerciales. Más allá de eso, de nuevo, si es con fines muletísticos, adelante. Pero ahí me parece que está el rol docente, ¿no? En alentar el uso de herramientas y no la dependencia de un sistema que no es nuestro, del que no podemos apropiarnos, a menos que, como hicimos nosotros con Gustavo, el director de informática en La Plata, hagamos un proyecto de investigación para crear nuestro propio modelo
que no utilice agua de más, que no, digo, con todas las consideraciones éticas, que esté alimentado solo con fuentes académicas y que en lugar de hacer el trabajo por los estudiantes, les explica a los estudiantes cómo escribir un texto académico. Digo, ¿puede existir la IA ética no siendo dueña de empresas? Sí. La hacemos las personas, por ejemplo, que trabajamos en instituciones públicas y tenemos vocación de docencia y objetivos pedagógicos y no comerciales. Qué sé yo. Digo, de nuevo, no hay que demonizar en todo caso, pero sí entender la importancia de que sean herramientas que eventualmente se vuelvan prescindibles. Sí, sí, estaba pensando, bueno, que nosotros también tenemos acá en el curso, hay proyectos de desarrollo de agentes de IA locales que tienen un poco también en ese sentido, ¿no? Lo de los fines muletísticos, creo que lo leíste, que alguien, Paola, lo va a incorporar en su diccionario de IA. Sí, estaba pensando, a veces, bueno, no sé si solamente muletísticos, a veces también pueden ser usos ciclísticos, digamos, usar la IA como una bicicleta. Vamos, me sirve para llegar más rápido, pero la fuerza la pongo yo. El equilibrio lo pongo yo, no está manejándose solo, ni tiene caja automática, ni mucho menos piloto automático, ¿no? Esa podría ser también. Sí, yo tengo una relación también con la IA que voy incorporando, pero generalmente no hago nada de lo que me dice que haga, entonces estamos en problemas. Bueno, no Me sé parece si hay... fantástico. Creo que lo más difícil es tener la autovigilancia necesaria como para... eh, porque en una bicicleta, la bicicleta no va mágicamente tener un motor. Ujú, Pero es muy tentador y muy fácil utilizar la IA de forma crítica. mm, Entonces, la autovigilancia es importante. Muchas veces no podemos exigírsela a nuestros estudiantes porque no tienen formada su alfabetización académica y por lo tanto no pueden hacer un uso experto de la IA. mm, Eh, no van a poder. mm, Y de hecho puede terminar perjudicándolos. Entonces, mm. alentar esa autovigilancia es importante. Nosotros podemos empezar haciéndolo de manera reflexiva, pero también acompañar a nuestros estudiantes en explorar esas deficiencias para alentar ese Bueno, uso de excelente. bicicleteril. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta, algún mensaje ahí? Bueno, ya pasaste la información de la diplomatura, que ya la veo ahí. Este, bueno, no sé si alguien más quiere, bueno, quedamos, Victoria, en que nos vas a enviar las fuentes, así podemos incluirla para quienes están presentes. Bueno, después les vamos a pasar el enlace al video una vez que esté subido al sitio al canal del Cursas, entonces vamos a compartir, van a tener la posibilidad de rever la interesantísima charla de Victoria y también de poder consultar las fuentes bibliográficas en las que estuvo citando. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo? Bueno, y tenemos que seguir en contacto porque andamos pensando cosas similares acá, Marita, Paola, Galvarini, que no sé por dónde anda. Estamos en un proyecto Romina, en un proyecto también de alfabetización académica y digital, y peleándonos por las definiciones, así que nos viene muy bien. Bueno, Caterina dice muchas gracias, Victoria. En lo personal, la conferencia me brindó muchos datos que desconocía y debo admitir que en algún momento he hecho uso de confieso que he No pecado. pasa nada. Confieso que he pecado por mi IA culpa, ¿no? Sí, Por mi por culpa mí. ahí. Sí. Bien, no es problemático que haya hecho uso de IA en la medida en la que empecemos a descubrir esos usos Que críticos. no sea un uso problemático. Absolutamente. Tengo ganas de agradecer la gran permanencia en esta charla que terminamos casi Sí, con el mismo número que empezamos. Muchísimas sí, gracias sí, por sí. un pecadia, tal cual. Eh, Sí. Tuvimos muchas picos gracias. de 40. Eso. Muchísimas Sí, gracias. sí, bueno, muchas gracias a vos.
Victoria, realmente muy lindo, muy interesante, muy bueno, muy dinámico. Y bueno, y gracias también de nuevo, porque ya te dije, medio que te dijimos, no, tiene que ser este mes y lo logramos. Así que muchas gracias por A eso. ustedes por la Es invitación que, bueno, Gracias. y Chau, seguimos en gracias. chau. contacto. Seguimos en contacto. Adiós. Nos vemos pronto. Bueno, María José.